Sadrach, Mesach y Abednego, ellos conocían perfectamente cuál es el problema del hombre. Y ellos podían ver y podían saber que Nabucodonosor era víctima de su propia corrupción. Ese es el tipo de personas que hoy estamos necesitando. Personas que tengan una intimidad con Dios y que se levanten en contra de toda esta corrupción que lamentablemente el hombre desata, porque el hombre es víctima de su propia corrupción, es víctima de su propio deseo desmedido. Cuando uno tiene una comunión con Dios, otra de las cosas que viene al corazón del hombre es: ¿para qué Dios me va a usar? ¿Cuál es mi función aquí en esta tierra? Muy buenos días, qué bueno que estemos reunidos aquí a través de las redes sociales. Esto es Campeones para Cristo, un abrazo fraterno a todos ustedes. Qué bueno es alabar al Señor. La palabra de Dios dice en el Salmos: me alegraré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Disfrutemos de esta alabanza. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace en la lluvia venir truenos, rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tu gobierno es la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Siempre y siempre Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tu gobierno es la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy.
y siempre Dios. El problema del corazón del hombre. ¿Qué tan corruptos podemos ser cada uno de nosotros? Pues no lo sabemos. Realmente sabemos que la evidencia de la corrupción se ve en nuestros actos, se ve cuando muchas de las cosas que hacemos salen a la luz. Lo que quiero compartir en esta mañana tiene que ver con el corazón del hombre y no solamente con lo que hace, sino realmente con lo que es. Porque ciertamente el problema en el hombre no está en lo que hace, sino lo que hace simplemente evidencia lo que hay en el corazón del hombre. Permítame leer un pasaje que nuestro Señor Jesucristo citó, y es el pasaje que está en el libro de Marcos, capítulo 7, verso 20 en adelante. Pero decía, lo que sale del corazón del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. El mayor problema que vivimos en este tiempo es no poder identificar el verdadero problema que estamos viviendo. Nos enfocamos en las ramas en vez de ir a la raíz. Porque el problema del hombre no está en lo que hace realmente, sino en lo que es. Y el Señor Jesucristo, cuando dijo que de dentro del corazón de los hombres, y lo vemos aquí, eso es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre y a otros hombres que están bajo su dominio, bajo su poder, bajo su cuidado, ya sea un presidente, sea una autoridad, sea un padre de familia, tenga una dirección o tenga un cargo. Lo que contamina al hombre está dentro del corazón del hombre. La historia que yo quiero compartir en esta mañana es la historia de un rey. Este rey se llama Nabucodonosor. Este hombre fue un hombre que Dios le dio poder y autoridad, pero llegó un momento en que este poder y esta autoridad hizo de él que él crea que puede ser un Dios. Cuando una persona no tiene alguien a quien rendir cuentas, o cuando no hay nadie a quien uno pueda poner su vida expuesta, siempre ese hombre va a pensar que puede tener el dominio de otros y va a querer manejar y controlar a otros. Veamos qué nos dice la historia de este hombre. Vamos al libro de Daniel, el capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa y el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Qué es lo que podemos ver acá?
vemos a un hombre que tiene un poder tan increíble sobre todos los pueblos que hay en ese lugar. Y este hombre se le ocurre la gran idea de levantar una gran estatua en honor a sí mismo. Y lo que les está pidiendo al pueblo es que se inclinen ante la estatua. Hoy sabemos que no tenemos ese tipo de ídolos o de hombres que se levantan o se erigen una estatua para que le rindan pleitesía. Pero sí sabemos de que existen hombres que pueden levantar políticas públicas o incluso dar dictámenes o leyes que cumplan con ciertos requisitos para que todo o toda persona les rinda culto o les rinda pleitesía. Y esto es un gran problema, porque lo que estamos viendo acá es el desorden interno que hay en el corazón del hombre cuando tiene mucho poder y un poder que no está siendo controlado. Peor aún, hay un pueblo latente y hay un pueblo que está siendo oprimido. Un pueblo que no está de acuerdo con lo que este rey está solicitando. Un pueblo que tiene a Dios como su Señor y ellos han decidido no rendir pleitesía a este rey. Pero hay algunos hombres que de manera maliciosa los han acusado y han dicho que estos hombres no se van a doblegar, no se van a rendir, no van a rendir pleitesía a esta escultura, a este ídolo, a esta estatua de oro que este rey Nabucodonosor se ha levantado a sí mismo. Bueno, ciertamente una de las cosas que nosotros sabemos es que existe lo que conocemos como libertad de opinión y de expresión, aún libertad de culto. Y no podemos obligar a nadie a hacer algo que no quiere o que no quiera. Ojo, Dios tampoco obliga a nadie a hacer algo que no se quiera hacer. Pero en este caso vamos a ver perfectamente cómo este hombre piensa que tiene el poder y el derecho de que se cumpla lo que él está dictaminando, lo que él está decretando. Sigamos leyendo, pero a partir del verso 12. Estamos leyendo Daniel 3. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que os he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Podemos ver con claridad que él se cree superior y que este hombre cree que nadie puede ir en contra de los dictámenes o de los decretos que él ha dicho, porque en sí mismo él cree que es un Dios, o él cree que él puede dirigir. Y al hacer esta pregunta tan arrogante como lo expresa, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Bueno, hay un pueblo que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Hay un pueblo que se mantiene latente y que se mantiene firme ante estas circunstancias. Veamos qué es lo que ocurre. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Cuando hay algo claro en el corazón del hombre, ni siquiera hay necesidad de llevarlo a consejo. Ellos estaban seguros de quién era su Dios y cuáles eran los principios que ellos deberían representar y guardar. Y uno de ellos es la fidelidad a Dios y a sus valores.
a lo que Él había establecido. Y uno de los valores principales que Dios ha establecido en su pueblo es justamente la fidelidad. Dios aborrece la idolatría, aborrece adorar algo que Él no ha levantado, algo que Él no ha planificado, que no ha erigido, y esto es la idolatría. En nuestro tiempo, ¿cómo nosotros podríamos aplicar esto? En nuestro tiempo nosotros podemos aplicarlo a través de las diferentes normas, a través de las diferentes leyes que se levantan, y leyes que probablemente se seguirán levantando en contra de lo que Dios ha establecido, aquello que Dios ama y aquello que hace bien a la humanidad. Pero hoy se levantan decretos y se levantan leyes que van en contra de muchos principios que muchos creyentes y fieles de Dios saben que al acatarlo estarían haciendo mal. Continuemos leyendo la historia. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, Rey, nos librará. Y si no has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y ordenó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Así pues, estos hombres fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas intactas ni siquiera olor a fuego tenían. Y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Como vemos aquí, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos ni siquiera tuvieron miedo o temor del dictamen que hizo el rey. Es interesante observar algunos puntos aquí. Número 1, ellos creen en un Dios real que está literalmente gobernando sus vidas. Yo quiero hablar un poquito de quiénes eran Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron hombres que fueron parte de la deportación de Israel. Hombres que fueron seleccionados para servir a Babilonia. Cuando los deportados de Israel fueron traídos, se buscó a los mejores hombres, y entre ellos también estuvo Daniel. En realidad fueron Daniel,
Sadrach, Mesach y Abednego, quienes fueron escogidos y fueron hallados 10 veces mejores que cualquiera. Estos eran Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora usted se hará la pregunta, ¿cómo es que ellos eran 10 veces mejores que cualquiera de los que se habían encontrado? Por una sencilla razón. Porque ellos tenían un Dios a quien servían y todo lo que hacían, lo hacían como para ese Dios. Es decir, como para el Señor, como para el Dios de su pueblo, para el Dios de los ejércitos, para Jehová. Ellos, cada uno de ellos, lo que hacían, lo hacían como para ese Dios. Y esa es la causa principal por la cual ellos eran hallados 10 veces mejores que cualquiera. Porque si bien es cierto, ellos fueron llevados hacia Babilonia para servir a Nabucodonosor o a cualquiera de la administración donde se les juntase o se les pusiese, si bien es cierto, ellos estaban haciendo un trabajo como para Dios. Y esto hacía que ellos fuesen calificados como 10 veces mejores que cualquiera. Ellos eran Sadrach, Mesach y Abednego, hombres que se habían guardado y que guardaban su corazón, pero hombres íntegros que ni siquiera tenían ninguna forma de titubeo en sus corazones en decir, ni siquiera tenemos que discutir este asunto. Yo creo que cualquiera de nosotros, si se nos pide una cosa como se les ha pedido a ellos, cualquiera de nosotros probablemente lo que haría sería pensarlo. Pero ellos ni siquiera lo pensaron. Y es más, no solamente ni siquiera lo pensaron, dijeron, y si aún Dios, o sea, mi Dios tiene el poder de librarnos de esto, pero si aún no lo hiciese, igual ellos no iban a cambiar de opinión. ¿Cómo es que esto puede ser posible? Esto es solamente posible cuando el hombre tiene una verdadera comunión con Dios. Ellos no eran gente religiosa. Probablemente eran vistos como gente religiosa. Porque, ¿cómo se podría calificar a una persona religiosa? Una persona religiosa es una persona que cumple ritos o que vemos que hace cosas de manera secuenciada o de manera semanal o diaria, como por ejemplo, la práctica de ellos era orar 3 veces al día. Se levantaban en la mañana, oraban, en la tarde buscaban un tiempo, oraban y en la noche oraban. La mañana, en la tarde y en la noche siempre ellos estaban orando. Y esto se ve como una forma de religiosidad. Pero en realidad lo que está demarcando es que ellos tienen una intimidad con Dios. Ahora, no es la religiosidad la que nos acerca a Dios, sino el conocimiento de quién es Dios. Y si hay algo que nosotros podemos estar seguros en esta historia real de estos hombres, es que ellos conocían quién era Dios. Ni siquiera titubearon, ni siquiera dudaron en su corazón. Ellos tenían la clara convicción de quién era Dios. Pero no solamente ese era el punto. Hay otro punto importante aquí, que ellos también conocían cuál era el problema del hombre. ¿Y cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es que nace separado y apartado de Dios. Y por el hecho de estar separado y apartado de Dios, el hombre va a ser víctima de su propia corrupción. Lo que nosotros podemos ver en Nabucodonosor es el delirio de su propia corrupción. Él fue arrastrado por su propio ego. Y no había nadie que pudiese decirle que lo que estás haciendo está mal. Porque en el momento en que se lo decían, obviamente él, como rey que era y por el poder que tenía, podía matar a cualquiera. Por lo tanto, nadie se atrevería a decirle que lo que está haciendo está mal. ¿Cómo va a construir una estatua en su honor y en su nombre de oro? Y que cualquiera que pase por ese lugar debería inclinarse. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos conocían perfectamente cuál es el problema del hombre. Y ellos podían ver y podían saber que Nabucodonosor era víctima de su propia corrupción. Habíamos leído al inicio, porque de dentro del corazón
salen los malos pensamientos. El problema que tiene el hombre está dentro de su propio corazón. Y es justamente un corazón sin Dios el que siempre va a determinar hacer las cosas como según su conveniencia, según su deseo, según sus ambiciones, y no importa si esa persona puede arrastrar o dañar a mucha gente en su camino. Cuando una persona está atrapada por su propio deseo, no le interesa el resto. Y esto fue lo que ocurrió con Nabucodonosor. Pero nosotros podemos ver en Sadrach, Mesach y Abednego hombres que podían entender la época que les estaba tocando vivir. Hombres que al mismo tiempo también podían entender que Nabucodonosor necesitaba un freno y que ellos no eran los que iban a ponerle ese freno, sino que ellos tenían que dar testimonio de quién es Dios. Y dar testimonio de quién es Dios significa mantenerse firmes en sus convicciones y en sus principios, principios que Dios les había dado, principios que se forjaron por medio de una relación que ellos tuvieron con el Dios mismo. Por eso es que su respuesta fue inmediata. Ni siquiera necesitamos discutir este asunto. Ellos dijeron, nuestro Dios tiene el poder de librarnos y aún si no lo hiciese, no nos vamos a inclinar. Ese es el tipo de personas que hoy estamos necesitando. Personas que tengan una intimidad con Dios y que se levanten en contra de toda esta corrupción que lamentablemente el hombre desata, porque el hombre es víctima de su propia corrupción, es víctima de su propio deseo desmedido. Y no importa si es Nabucodonosor, porque en este caso es Nabucodonosor el rey de Babilonia, pero también puede ser un hombre en los negocios, puede ser un hombre en la familia, un hombre en una empresa. Cualquier persona puede ser víctima de sus propios deseos, de su propia ambición, de su propia corrupción, y llevarlo al punto de ponerse a sí mismo como un Dios con de chica. Pero ellos conocían, Sadrach, Mesach y Abednego conocían la respuesta a ese problema y sabían que ellos no iban a ponerle la solución. Ellos lo único que tenían que hacer era mantenerse firmes en su convicción y quiénes son ellos delante de Dios. Pero Dios se iba a encargar de hacer el resto. Ellos se pararon firmes y se enfrentaron ante el pecado, ante la maldición, ante el poder y el dominio que se estaba ejerciendo a través de Nabucodonosor en ese lugar. Es interesante porque vemos que ellos dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, Rey, nos librará. Y si no has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos entendieron su llamado. Es interesante porque cuando uno tiene una comunión con Dios, otra de las cosas que viene al corazón del hombre es que ¿para qué Dios me va a usar? ¿Cuál es mi función aquí en esta tierra? Lo primero que tendríamos que ver es, ¿estamos siendo hallados 10 veces mejor que cualquiera? Y esto no lo digo en afán de competencia, sino que si realmente nosotros cada cosa que hacemos la hacemos como para el Señor, vamos a ser hallados 10 veces mejor que cualquiera, porque nuestro jefe, nuestro líder, o la persona, o la empresa, o la institución a quien servimos, tenemos que mirarla como si estuviéramos sirviendo a Dios y no al hombre. Ellos no se postraron ante la estatua, ni al sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y toda esa cosa que el rey había establecido, por una sencilla razón. Ellos sabían que el hombre es víctima de su propia corrupción, siendo capaces incluso de mentir, de usar la ley y todos los medios para su propio beneficio, no importa cuánto daño puedan hacer.
no solamente a personas, se pueden dañar naciones, se pueden dañar economías, se pueden dañar hogares, se pueden dañar instituciones. Cuando el deseo del hombre es desmedido y no hay un control, eso es muy peligroso. Pero necesitamos que hombres como Sadrach, Mesach y Abednego se levanten en esta generación, que no se someten al sistema que se está estableciendo, sino que pongan la mira en lo que es verdadero. Dios escogió a Sadrach, Mesach y Abednego para que se paren firmes y para que ellos puedan restaurar no solamente una nación, una población. No solamente trajeron libertad a su pueblo, sino también hacer entrar en razón a un gobernante que no tiene idea de lo peligroso que puede ser cuando su afán y su deseo desmedido por querer dominar y porque querer parecerse a algo semejante como lo podría ser Dios, eso es una locura. Ellos no se pararon y se enfrentaron al ídolo. Ellos se estaban enfrentando directamente al sistema impuesto por el hombre. Un hombre corrupto, perdido, sin Dios. Ellos se levantaron en contra de la ausencia de Dios en la vida del hombre. Esto fue lo que pasó con Nabucodonosor. Detrás de cada ídolo, no importa la forma que tenga, porque hoy los ídolos que tenemos ya no son ídolos de oro o de plata solamente. Los ídolos que hoy en nuestro tiempo tenemos puede ser la televisión, puede ser el internet, pueden ser las redes sociales, puede ser uno mismo. Hay muchas cosas que pueden tomar esa forma, pero ellos se pararon firmes para traer el poder y la soberanía de Dios. Ellos libraron una batalla personal. Ahora, ellos vieron cómo el deseo desmedido de Nabucodonosor, al verse a sí mismo como Dios por el solo hecho de tener mucho poder en sus manos. Lo cierto es que cualquiera de nosotros podría ser capaz de hacer lo mismo que hizo Nabucodonosor. Y lo cierto es que cualquiera de nosotros sería capaz incluso de hacer muchas cosas perversas y corruptas, de las cuales ni siquiera podríamos imaginarnos que somos capaces de hacerlas. Pero si tenemos la oportunidad, es probable que el hombre caiga bajo su propia corrupción. Ahora, estos hombres de Dios, a través de sus propios testimonios y sus vidas, una de las cosas maravillosas que hicieron es hacer volver en razón a Nabucodonosor, haciendo de él un hombre que se creía primero Dios a sí mismo, a ser un hombre temeroso de Dios, al punto que estableció un decreto. Veamos ese decreto. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Como vemos, Dios usó a Sadrach, Mesach y Abednego para librar no solamente a su pueblo, al pueblo judío, sino a librar a toda una generación y hacer de Nabucodonosor un hombre temeroso de Dios al punto que él decretó que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea el Dios a quien todos deben de respetar. ¿Cómo no vamos a traer esa victoria que Dios ha establecido? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es simple, mantenerte firme en tus convicciones, porque es mejor servir a Dios antes que a los hombres, porque sirviendo a Dios sirves a los hombres. Y esto no es fundamentalismo, sino que simplemente estamos guardando los principios que Dios ha establecido, aquellos valores verdaderos que Él ha establecido, que han regido a través de la historia de toda la humanidad que conocemos hasta hoy, y que cada persona que ha seguido esos principios y esos valores que le ha dado Dios a su pueblo,
han hecho de ese pueblo un gran pueblo, como lo vemos en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Yo le invito en esta mañana a que usted pueda orar conmigo y pedirle a Dios que lo pueda usar. Padre, yo oro por esta generación, por este tiempo, por cada persona que está escuchando este mensaje en esta hora. Oro, Señor, no solamente para que bendiga sus vidas, sino que oro, Señor, para que ellos puedan ver lo que es verdadero y venir hacia ti y confiar en que tú eres el Dios que vas a respaldar todo aquello que es correcto y verdadero en sus vidas, que tú lo has establecido así. Señor, oro para no sucumbir y no caer en la arrogancia, no caer en la corrupción, de las cuales podemos ser tan frágiles cualquiera de nosotros. Oro, Señor, para que tú puedas establecerte en la vida de cada uno de manera verdadera y concreta, y que nuestras vidas puedan aprender a reflejar que tú eres Dios y que estás con tu pueblo. Gracias, Señor, por cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Tenga una gran mañana. Los fariseos le preguntaron al Señor: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Y ellos no entendían que el problema no era un problema externo, sino un problema del corazón. Les animamos a seguir meditando en la palabra de Dios. Dios los bendiga.